El día que México entero lloraba a Antonio Aguilar, algo ocurrió frente a miles de personas y millones de espectadores que pasó completamente desapercibido. No fue una imagen, no fue una canción ni una declaración pública. Fue un susurro, uno tan breve y tan cargado de sentido que tardó años en revelar su verdadero peso. Porque mientras el país despedía a un símbolo de la música ranchera, una mujer pronunciaba en silencio el nombre de otro hombre, un nombre que no debía estar ahí, un nombre que pertenecía al pasado, a un secreto enterrado durante décadas y a una historia que nunca fue contada de forma oficial, pero que cambió para siempre la manera de entender una de las familias más admiradas del espectáculo mexicano. ¿Puede un solo susurro reescribir toda una vida construida ante el público? Sí, porque ese murmullo no fue un error ni un desliz emocional. Fue la grieta por donde comenzó a filtrarse una verdad incómoda que nadie estaba preparado para escuchar. ¿Es posible amar profundamente a dos hombres y guardar ese amor en silencio durante casi medio siglo? También sí, porque detrás de la imagen perfecta existieron decisiones imposibles, pactos tácitos y una realidad que se sostuvo gracias al silencio absoluto de todos los involucrados. En este video no vas a escuchar rumores ni teorías inventadas. Aquí se reconstruye una historia real, con hechos verificables, documentos, testigos y confesiones que salieron a la luz cuando ya no podían causar el escándalo que habrían provocado en su momento, y precisamente por eso resultan todavía más perturbadoras, porque obligan a replantear lo que creemos saber sobre el amor, la familia y la verdad. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones, porque esta historia no se puede contar de una sola vez y cada capítulo revelará capas que incomodan, que cuestionan y que obligan a mirar más allá del discurso oficial. Y déjame en los comentarios si crees que la verdad siempre debe decirse sin importar las consecuencias o si hay secretos que merecen ser protegidos para siempre, porque esa pregunta atraviesa toda esta historia y nos acompaña desde el primer instante. Justo cuando, en medio de un estadio en silencio, Flor pronunció un nombre que no pertenecía a ese funeral y abrió una puerta que jamás volvió a cerrarse. El 19 de junio de 2007 México no solo despedía a un cantante, despedía a una época completa, una forma de entender la música, la masculinidad y el orgullo nacional. Porque Antonio Aguilar no era únicamente un artista, era un símbolo que había acompañado a varias generaciones desde la radio hasta el cine, desde el rancho hasta los escenarios más grandes del país. Y por eso el Estadio Azteca se llenó como pocas veces lo había hecho para un funeral, con más de 80,000 personas reunidas no para celebrar, sino para guardar silencio, para llorar juntos, para confirmar que algo definitivo había terminado. Las cámaras de televisión no perdían detalle, cada gesto era registrado, cada lágrima tenía un ángulo, cada rostro dolido alimentaba una transmisión que sería vista durante años, y en el centro de todo estaba Flor Silvestre, vestida de luto, visiblemente frágil, sosteniéndose con dificultad mientras avanzaba hacia el ataúd cubierto por la bandera mexicana. Un gesto que resumía décadas de vida pública y privada entrelazadas sin descanso. Nadie esperaba sorpresas, porque los funerales de figuras históricas suelen ser previsibles, discursos solemnes, canciones emblemáticas, homenajes medidos. Pero ese día ocurrió algo que rompió esa lógica, algo tan pequeño que pasó inadvertido para casi todos, pero tan poderoso que terminaría reescribiendo una historia completa. Mientras el sacerdote continuaba con la ceremonia y el murmullo colectivo del Padre Nuestro llenaba el estadio, Flor se inclinó lentamente hacia el féretro, como si buscara despedirse a solas en medio de la multitud, y entonces, sin levantar la voz, sin mirar a nadie, dejó escapar un susurro que no estaba destinado al público, pero que cambió el significado de todo lo que estaba ocurriendo. No fue una frase larga ni una confesión directa, fue apenas un instante, un momento íntimo que solo una persona escuchó con claridad, su hija Dalia, que se encontraba a su lado sosteniéndole la mano, y que sintió como esas palabras le atravesaban el cuerpo sin comprenderlas del todo. Flor no dijo adiós, no habló de agradecimiento ni de descanso eterno. Pronunció un nombre que no pertenecía a ese lugar ni a ese momento, un nombre que parecía venir de otro tiempo, de otra vida, un nombre que no figuraba en ningún homenaje oficial, Javier. Para Dalia, ese sonido fue como una fisura en la realidad, porque no encajaba con la imagen que tenía de su familia, con la narrativa que había escuchado desde niña, con la historia que el país entero creía conocer. Intentó convencerse de que había escuchado mal, de que el ruido del estadio había distorsionado las palabras, de que el cansancio emocional estaba jugando con su mente, pero algo dentro de ella sabía que no era así, que ese nombre había sido dicho con intención, con necesidad, como si llevara décadas esperando ser pronunciado en voz alta. Alrededor,
La ceremonia seguía su curso. Los aplausos surgían en momentos específicos. Los músicos afinaban para interpretar canciones cargadas de nostalgia. Los asistentes abrazaban sin saber que a pocos centímetros estaba abriendo una grieta invisible. Dahlia miró el rostro de su madre buscando una explicación inmediata, algún gesto que le indicara que no debía darle importancia. Pero lo que encontró fue una expresión ausente, una mirada perdida que no estaba en el estadio ni en el presente, sino en un recuerdo lejano que nadie más parecía compartir. En ese instante, sin entender aún por qué, Dahlia sintió que estaba presenciando algo que no le pertenecía del todo, un fragmento de una historia privada que había sido cuidadosamente protegida durante años y que ahora se asomaba de forma involuntaria. Las cámaras captaron el llanto, pero no el significado. Los reporteros narraron el dolor evidente, pero no la causa real de esa emoción específica, y así el evento continuó, envuelto en solemnidad, mientras el nombre de Javier quedaba suspendido en el aire, sin contexto, sin explicación, como una pregunta que nadie se atrevió a formular en voz alta. Dahlia pasó el resto del funeral en automático, respondiendo a abrazos, escuchando discursos sin procesarlos, repitiendo gestos aprendidos, pero con la mente anclada a ese susurro que no lograba sacarse de encima, porque intuía que no había sido un error ni una confusión, sino el primer indicio de una verdad que había permanecido oculta demasiado tiempo. Cuando el ataúd fue retirado y el estadio comenzó a vaciarse lentamente, ella entendió que ese día no había terminado para ella, que en realidad acababa de empezar algo mucho más complejo, algo que la obligaría a cuestionar su origen, su historia y el significado real de la palabra familia, aunque todavía no lo supiera con claridad, porque algunas verdades no se revelan de golpe, sino que avanzan despacio, como ese susurro inicial, preparando el terreno para lo que inevitablemente vendrá. Después, el estadio empezó a vaciarse lentamente, como si el duelo colectivo necesitara tiempo para disiparse, pero para Dahlia el mundo no volvió a la normalidad cuando terminó la ceremonia, porque mientras los asistentes abandonaban sus asientos y las luces apagaban una a una, ella seguía atrapada en un solo instante, en ese segundo exacto en el que su madre había pronunciado un nombre que no pertenecía a ese funeral. Durante el trayecto hacia el panteón, rodeada de familiares, músicos y rostros conocidos, Dahlia apenas escuchaba las conversaciones. Asentía por inercia y miraba por la ventana con la sensación de que algo esencial se había desplazado dentro de ella, como si una pieza de su historia personal se hubiera movido sin previo aviso. No era solo curiosidad, era una inquietud profunda, casi física, porque el nombre que había escuchado no era desconocido, era parte del imaginario nacional, una figura venerada, una voz inmortalizada en discos que su madre había cantado alguna vez en casa, y precisamente por eso resultaba tan perturbador que apareciera en ese contexto. Dahlia intentó convencerse de que no debía darle importancia, de que el dolor podía provocar lapsus emocionales, de que los recuerdos se mezclan cuando una vida entera se cierra de golpe, pero esa explicación no lograba calmarla, porque lo que había percibido en la voz de Flor no era confusión, era certeza, una convicción silenciosa que no dejaba espacio para el azar. Esa noche, ya lejos de las cámaras, el cansancio no logró vencer a la mente, y mientras la casa permanecía en silencio, Dahlia repasaba una y otra vez cada detalle del funeral, buscando pistas que antes le habían pasado inadvertidas, la forma en que su madre había evitado ciertas miradas, la intensidad particular de su llanto, el modo en que apretó su mano justo después del susurro, como si temiera que alguien más hubiera escuchado. A la mañana siguiente, los noticieros hablaban del legado, de la multitud, de las coronas enviadas por políticos y artistas, pero nadie mencionaba lo ocurrido en ese instante mínimo, porque nadie más sabía que había sucedido algo fuera del guión previsto. Sin embargo, Dahlia comenzó a notar que algunas preguntas regresaban a su memoria con una insistencia nueva, escenas de pasado que siempre había aceptado sin análisis y que ahora adquirían un matiz distinto, como las ocasiones en que su madre se encerraba sola cada mes de abril, o aquellas tardes en que escuchaba ciertas canciones con una melancolía difícil de explicar, o incluso comentarios sueltos de personas mayores que hablaban de admiraciones antiguas con una sonrisa ambigua. Nada de eso era una prueba, pero todo empezaba a formar un patrón inquietante. Durante los días siguientes, Dahlia evitó tocar el tema directamente, observó en silencio, midió palabras, buscó el momento adecuado, porque intuía que una pregunta mal hecha podía cerrar una puerta que llevaba décadas entreabierta. Flor, por su parte, parecía más callada de lo habitual, como si el susurro hubiera removido algo que ya no podía volver a esconder con la misma facilidad, y aunque no decía nada explícito, su actitud transmitía una tensión sutil, un cansancio distinto al del luto reciente.
La relación entre madre e hija se llenó de silencios largos, de miradas que se esquivaban, de frases interrumpidas antes de llegar al punto importante, y esa incomodidad solo alimentaba la sensación de que había una verdad esperando ser nombrada. Dalia comenzó a preguntarse que también conocía realmente a la mujer que la había criado, que partes de su vida habían quedado fuera del relato familiar, que sacrificios se habían hecho en nombre de la estabilidad, y hasta qué punto el amor puede justificar el silencio. No buscaba juzgar, pero necesitaba entender, porque el nombre que había escuchado no era solo el de un cantante famoso, era una llave que abría demasiadas posibilidades, algunas dolorosas, otras inexplicablemente coherentes. Cada vez que intentaba imaginar una conversación directa, el miedo aparecía, miedo a escuchar algo irreversible, a perder la imagen sólida sobre la que había construido su identidad, pero también miedo a seguir viviendo sin saber. Porque una vez que la duda se instala, ya no permite regresar a la tranquilidad anterior. En ese estado de tensión contenida, Dalia comprendió que el funeral no había sido un final, sino un detonante, el punto exacto en el que una historia paralela comenzaba a reclamar su espacio, y aunque todavía no sabía cómo ni cuándo, entendió que tarde o temprano tendría que hacer la pregunta que nadie había hecho en voz alta durante décadas. Porque hay nombres que, una vez pronunciados, no desaparecen, se quedan flotando, exigen contexto, piden ser explicados, y ese nombre, dicho en el momento más solemne, estaba a punto de arrastrarla hacia una verdad que cambiaría para siempre la manera en que entendía su pasado y el de todos a su alrededor, preparando el terreno para una conversación que no solo revelaría un secreto, sino que pondría en juego la memoria, el amor y el peso real de lo no dicho. La conversación ocurrió 3 días después del funeral, aunque para Dalia habían pasado semanas, porque el tiempo dejó de medirse en horas desde aquel susurro y empezó a sentirse como una espera constante, una presión silenciosa que se acumulaba cada vez que veía a su madre caminar por la casa con la mirada baja y los gestos contenidos. No hubo una invitación formal, ni una discusión previa. Solo un momento inevitable en el que ambas coincidieron en el pasillo del rancho, se miraron con una comprensión tácita y supieron que ya no era posible seguir postergando lo que estaba suspendido en el aire. Flor abrió la puerta de su habitación sin decir palabra y Dalia la siguió, cerrando detrás de sí con una suavidad que contrastaba con la intensidad de lo que estaba a punto de ocurrir, porque algunas conversaciones no necesitan gritos para cambiarlo todo. El cuarto estaba en penumbra, con la luz filtrándose por la ventana y dibujando sombras alargadas sobre los muebles, y esa atmósfera parecía adecuada para una confesión que llevaba demasiado tiempo esperando. Dalia se sentó frente a su madre sin rodeos, sin introducciones, porque había aprendido que cuando una pregunta es lo suficientemente importante, cualquier preámbulo resulta innecesario, y con una voz más firme de lo que esperaba, dijo que había escuchado el nombre durante el funeral, que no había sido una confusión, que necesitaba saber por qué había sido pronunciado en ese momento y no en otro. Flor no se sorprendió, no fingió ignorancia ni intentó minimizar lo ocurrido, simplemente cerró los ojos durante unos segundos como si se preparara para cargar un peso conocido y, al abrirlos, dejó ver algo que Dalia no recordaba haber visto antes, una mezcla de cansancio y alivio, como si el secreto hubiera empezado a doler más por permanecer oculto que por la posibilidad de ser revelado. No negó nada, no desvió la conversación, aceptó desde el inicio que Dalia tenía derecho a una explicación, y esa aceptación fue el primer indicio de que lo que estaba por decir no sería una anécdota ligera ni una emoción pasajera atribuida al duelo reciente. Flor habló con calma, pero sin adornos, aclarando primero que amó profundamente a Antonio, que compartieron una vida extensa, hijos, proyectos y un respeto que nunca estuvo en duda, y esa aclaración no era una defensa, sino un marco necesario para entender lo que vendría después. Luego, casi como si estuviera relatando algo que había ensayado mentalmente durante años, explicó que antes de que su matrimonio se consolidara como la historia que todos conocían, había existido otra conexión, una que no encajaba en las normas de su tiempo ni en las expectativas de su entorno, pero que había sido real, intensa y determinante. Dalia escuchaba sin interrumpir, consciente de que cualquier reacción prematura podría alterar el curso de una confesión que parecía frágil, como si bastara una sola palabra fuera de lugar para que Flor se replegara de nuevo en el silencio. La revelación no llegó de golpe, sino en capas, primero como una referencia temporal, luego como un recuerdo concreto, después como una emoción que todavía estaba viva. Y en ese proceso Dalia empezó a comprender que no estaba frente a una historia improvisada, sino ante una verdad cuidadosamente guardada durante décadas. Flor habló de un encuentro que ocurrió cuando su vida parecía definida,
pero aún no cerrada, de una cercanía que comenzó de manera inocente y se transformó en algo imposible de ignorar, y aunque evitó nombres al principio, el contexto dejaba claro que ese vínculo no había sido una simple amistad ni una fantasía idealizada. El silencio entre frase y frase era tan importante como las palabras mismas, porque en esos espacios Dalia percibía el peso de lo no dicho, de las decisiones tomadas en otro tiempo con criterios que hoy resultaban difíciles de juzgar. Cuando finalmente Flor pronunció el nombre completo, sin susurros, sin evasivas, lo hizo con una serenidad que sorprendió a ambas, como si decirlo en voz alta por primera vez en ese contexto fuera un acto de liberación más que de traición. Dalia sintió una mezcla contradictoria de claridad y confusión, porque aunque la respuesta explicaba el gesto del funeral, habría al mismo tiempo una serie de preguntas nuevas que no estaba preparada para formular de inmediato. Flor no intentó justificar lo ocurrido con excusas simplistas ni culpar a las circunstancias de forma abstracta. Habló de lecciones, de límites, de una época en la que ciertas decisiones tenían consecuencias irreversibles, y esa honestidad, lejos de cerrar la conversación, la volvió más compleja. No era una historia de buenos y malos, ni de engaños evidentes. Era el relato de una mujer que había aprendido a vivir con una parte de sí misma oculta para proteger un equilibrio que consideró necesario en su momento. Al terminar, Flor no pidió perdón y comprensión. Solo dijo que había esperado muchos años para que alguien más supiera lo que realmente había ocurrido, y que ese momento había llegado sin que pudiera evitarlo, justo en el instante en que creyó estar despidiéndose para siempre. Dalia salió de la habitación con la sensación de haber cruzado un umbral del que no había regreso, consciente de que lo que acababa de escuchar no era el final de la historia, sino apenas su primer capítulo real, porque si ese nombre había sido pronunciado con tanta carga emocional después de tanto tiempo, entonces lo que aún permanecía oculto debía ser mucho más profundo de lo que imaginaba, y esa certeza la acompañó mientras entendía que la siguiente verdad no tardaría en imponerse. Flor tardó unos segundos en continuar, no porque dudara de lo que iba a decir, sino porque necesitaba ordenar recuerdos que habían permanecido guardados durante tanto tiempo que incluso para ella resultaban frágiles, como fotografías expuestas demasiado tiempo a la luz. Dalia permaneció en silencio, entendiendo que interrumpir sería romper un equilibrio delicado, y fue entonces cuando su madre comenzó a hablar del inicio, no del amor, sino del contexto, de un momento específico de su vida en el que nada parecía fuera de lugar y, al mismo tiempo, todo estaba incompleto. A comienzos de los años 60, Flor era una mujer joven, conocida, admirada, pero profundamente sola en muchos sentidos, viviendo entre rodajes, compromisos y una rutina que dejaba poco espacio para la intimidad real, mientras Antonio viajaba constantemente por trabajo, construyendo la carrera que lo convertiría en leyenda. No había resentimiento en su relato, solo una descripción honesta de una ausencia que se fue normalizando hasta volverse parte del paisaje cotidiano. Fue en ese contexto donde apareció Javier, no como una figura mítica ni como el ídolo que el público veneraba, sino como un hombre presente, atento, capaz de escuchar sin prisa, alguien que compartía el mismo entorno artístico y comprendía las presiones sin necesidad de explicaciones. Flor describió el primer encuentro como algo sencillo, casi irrelevante en apariencia, una conversación casual durante una filmación, intercambios breves que no prometían nada, pero que dejaban una sensación persistente, una curiosidad que no desaparecía al terminar el día. Con el tiempo, esas coincidencias se repitieron, encuentros que parecían fortuitos, pero que poco a poco se volvieron buscados, conversaciones que se alargaban más de lo previsto, silencios cómodos que decían más que las palabras. No habló de pasión inmediata ni de decisiones impulsivas. Habló de una cercanía gradual, de una complicidad que se construyó sin que ninguno de los dos se diera permiso explícito para cruzar límites, porque ambos sabían que esos límites existían por razones que no podían ignorar. Javier, según Flor, no era un conquistador ni alguien acostumbrado a relaciones superficiales. Era introspectivo, cargaba una historia personal marcada por la carencia de la disciplina, y esa profundidad fue lo que la atrajo sin que pudiera explicarlo con facilidad. A medida que el vínculo se fortalecía, también crecía la conciencia del riesgo, pero lejos de alejarlos, esa conciencia parecía intensificar cada momento compartido, como si el tiempo juntos tuviera un valor mayor precisamente porque no estaba garantizado. Flor reconoció que durante mucho tiempo se aferró a la idea de que aquello no pasaría de ser una amistad especial, una conexión emocional sin consecuencias, pero esa ilusión se fue desmoronando cuando empezó a notar que pensaba en él incluso en los espacios más íntimos de su vida.
Cuando ciertas canciones dejaban de ser solo música y se transformaban en mensajes implícitos que no necesitaban ser verbalizados. Dahlia escuchaba con una mezcla de incomodidad y comprensión, porque aunque la historia desafiaba la imagen que tenía de su madre, también revelaba una humanidad que nunca había considerado, una vulnerabilidad que rara vez se asocia con figuras públicas. Flor explicó que el momento en que todo cambió no fue dramático ni escandaloso, no hubo una escena decisiva ni una confesión grandilocuente, fue algo mucho más simple, por eso mismo, más difícil de olvidar, un gesto, una mirada sostenida más de lo habitual, un silencio que ya no podía interpretarse como inocente. A partir de ahí, ambos entendieron que lo que estaba ocurriendo no tenía marcha atrás, y en lugar de negarlo, eligieron vivirlo en los márgenes, en espacios discretos, en tiempos robados, convencidos de que podían controlar algo que en realidad los estaba transformando lentamente. Flor no intentó justificar esas decisiones, tampoco las condenó, simplemente las presentó como el resultado de una serie de pequeñas elecciones que, sumadas, crearon una realidad paralela que coexistió con la vida pública sin mezclarse del todo. Dahlia empezó a percibir que esa historia no se trataba solo de amor, sino de identidad, de la necesidad de ser visto y comprendido en un entorno donde casi todo era representación, y esa comprensión le resultó más perturbadora de lo que esperaba. Cuando Flor terminó de relatar esos primeros años, no lo hizo con nostalgia romántica, sino con una claridad serena, consciente de que ese inicio era solo la base de algo que pronto se volvería insostenible, porque cada vínculo secreto, por más cuidado que esté, carga dentro de sí una tensión que tarde o temprano exige una decisión definitiva, y esa exigencia, aunque aún no se manifestaba del todo, ya comenzaba a asomar entre líneas, preparando el terreno para una consecuencia que nadie podía evitar. Antes de seguir avanzando, quédate conmigo hasta el final, porque lo que viene a partir de ahora cambia por completo el sentido de todo lo que has escuchado hasta este punto y conecta piezas que muy pocas personas conocen. Si esta historia te está incomodando, intrigando o haciendo replantearte lo que creías saber, es exactamente porque todavía no hemos llegado a la parte más delicada y reveladora. Suscríbete ahora al canal y activa la campana de notificaciones, porque cada capítulo profundiza más y perder uno solo significa quedarte con una verdad incompleta. Además, quiero leerte. Déjame en los comentarios qué es lo que más te está impactando hasta ahora y desde qué país o ciudad nos estás viendo, porque esta historia no pertenece solo a México, habla de silencios, decisiones y secretos que existen en todas partes. Sigue mirando, porque lo que Flor aún no ha contado es lo que realmente pone todo en riesgo y ya no hay vuelta atrás. A medida que Flor avanzaba en su relato, el tono de su voz empezó a cambiar de forma casi imperceptible. Ya no hablaba solo desde el recuerdo, sino desde la conciencia plena de lo que ese vínculo había significado en términos de riesgo y renuncia. Porque con el paso del tiempo la relación con Javier dejó de ser únicamente un refugio emocional para convertirse en una tensión constante, una cuerda estirada entre lo que deseaban y lo que podían permitirse. Dahlia percibió que ese fue el punto exacto en el que la historia dejó de ser romántica para volverse incómoda, porque amar en secreto no es solo esconderse, es aprender a fragmentarse, a dividir la vida en compartimentos que nunca deben tocarse. Flor explicó que ambos eran plenamente conscientes de que no se trataba de una aventura sin consecuencias. Los dos tenían familias, compromisos públicos y una imagen que sostener. Y aunque el sentimiento era real, también lo era el peso de las expectativas sociales de una época donde el juicio era implacable y el margen de error prácticamente inexistente. Cada encuentro estaba cargado de una mezcla peligrosa de alivio y ansiedad, porque verse significaba sentirse completos por un instante, pero también intensificaba la culpa que llegaba después, una culpa que no se disipaba con promesas ni con racionalizaciones. Dahlia escuchaba con atención cómo su madre describía esa etapa como un equilibrio precario, donde cualquier gesto mal calculado podía derrumbarlo todo, y comprendía que ese desgaste silencioso había sido tan determinante como el amor mismo. Flor habló de los viajes constantes de Antonio, de las ausencias prolongadas que facilitaban los encuentros, pero también de la sensación de estar viviendo una doble vida, una a la que cumplía con su papel público y familiar, y otra que existía en horarios prestados y espacios discretos, sostenida únicamente por la complicidad y el silencio. Javier, según su relato, tampoco encontraba paz, porque lejos de disfrutar la clandestinidad, la vivía como una contradicción permanente, un hombre acostumbrado a expresar emociones a través de la música, obligado a callar precisamente en el aspecto más importante de su vida. Esa tensión se volvió más evidente cuando comenzaron a hablar de un futuro, no como un plan concreto, sino como una pregunta que se repetía sin respuesta,
porque imaginar una vida juntos implicaba desmantelar todo lo que habían construido hasta ese momento. Y ninguno estaba preparado para asumir las consecuencias de una ruptura pública en un contexto donde el escándalo no solo afectaba reputaciones, sino también el bienestar de los hijos involucrados. Flor reconoció que hubo momentos en los que pensó seriamente en terminar, no por falta de amor, sino por agotamiento emocional, pero cada intento de distancia revelaba hasta qué punto estaban ya entrelazados, porque la separación no traía alivio, sino una sensación de vacío aún más difícil de soportar. Dalia notó que en ese punto la historia adquiría un ritmo distinto, como si cada decisión estuviera marcada por la urgencia, por la necesidad de ganar tiempo sin saber para qué, y esa sensación de espera constante se convirtió en un elemento central de la relación. Flor relató cómo comenzaron a establecer reglas implícitas, no verse en determinados periodos, limitar las llamadas, reducir las apariciones públicas juntos, como si el control pudiera devolverles la estabilidad que estaban perdiendo, pero esas reglas solo hacían más evidente la fragilidad del acuerdo. El amor, lejos de resolverse, se volvió una jaula invisible, una estructura que los mantenía unidos y atrapados al mismo tiempo, y esa paradoja empezó a cobrar un precio emocional cada vez más alto. Dalia comprendió entonces que la historia que estaba escuchando no se dirigía hacia una resolución sencilla, porque cuando un vínculo se sostiene únicamente gracias al silencio, cualquier cambio, por pequeño que sea, puede desencadenar un efecto irreversible. Flor hizo una pausa prolongada antes de continuar, una pausa que no necesitó explicación, porque en ella estaba contenida la conciencia de que lo que venía después no sería una simple consecuencia, sino el punto de quiebre que obligaría a tomar decisiones definitivas, decisiones que no solo afectarían a los adultos involucrados, sino que marcarían para siempre la vida de alguien que todavía no tenía voz en esa historia, alguien cuya existencia transformaría por completo el sentido de todo lo que habían vivido hasta ese momento. El silencio que siguió a la última frase de Flor no fue vacío, fue denso, casi físico, como si el aire dentro de la habitación se hubiera vuelto más pesado de repente, y Dalia entendió que aquello que estaba a punto de escuchar no sería una simple continuación, sino el punto exacto donde todo lo anterior cambiaría de sentido. Su madre respiró hondo, no para ganar tiempo, sino para sostenerse, porque había verdades que no se dicen sin consecuencias internas, aunque el daño ya esté hecho desde hace décadas. Flor no empezó hablando de miedo ni de culpa. Comenzó con un dato concreto, casi frío, una fecha, un mes, un momento específico en el que el equilibrio precario que había descrito dejó de ser sostenible. Contó que fue en 1964 cuando algo cambió de manera irreversible, no por una discusión ni por una traición, sino por una noticia que llegó sin aviso y que alteró cada decisión futura, porque hay hechos que no admiten negociación. Dalia sintió un presentimiento inmediato, una intuición que se formó antes de que las palabras terminaran de ordenarse, y aún así no estaba preparada para escuchar lo que siguió. Flor explicó que al principio no entendió lo que estaba ocurriendo, que los síntomas se confundieron con el cansancio acumulado, con el estrés de una vida exigente, pero que en el fondo sabía que algo no encajaba, porque el cuerpo a veces reconoce verdades antes que la mente. Cuando finalmente confirmó lo evidente, no hubo alivio ni alegría, solo una sensación de vértigo, porque esa realidad no solo la involucraba a ella, sino que arrastraba consigo a todos los que formaban parte de esa historia silenciosa. Flor no utilizó rodeos ni metáforas, dijo claramente que estaba embarazada, y que en ese instante comprendió que ya no se trataba únicamente de sentimientos ocultos, sino de una vida nueva que exigía una decisión inmediata. Dalia sintió que la habitación se contraía, que cada palabra reducía el espacio disponible para respirar, porque aunque aún no se había dicho lo esencial, todo su cuerpo parecía anticiparlo. Flor relató cómo ese descubrimiento transformó el amor en urgencia, el secreto en peligro, y cada encuentro posterior en una conversación cargada de tensión, porque ambos sabían que cualquier error podría destruirlo todo de una forma definitiva. Javier, según contó, reaccionó con una mezcla de emoción y pánico, porque la idea de un hijo era tan poderosa como imposible en las circunstancias que vivían, y esa contradicción los dejó suspendidos en un estado de incertidumbre permanente. Flor habló de noches sin dormir, de cálculos silenciosos, de escenarios imaginados que siempre terminaban en el mismo punto, la imposibilidad de una verdad pública sin un costo devastador. En ese momento, explicó, la opción de huir volvió a aparecer, no como fantasía romántica, sino como una salida desesperada, un intento de preservar algo antes de que fuera demasiado tarde. Javier tenía compromisos fuera del país, oportunidades que podían servir como excusa, lugares donde nadie los conocía,
y por un breve periodo esa idea se sostuvo como una posibilidad real. Flor confesó que llegó a prepararse para ello, que pensó en dejarlo todo atrás, no por impulso, sino porque sentía que quedarse significaba traicionarse a sí misma y a la vida que estaba por comenzar. Dalia escuchaba sin moverse, consciente de que esa parte del relato no hablaba solo de pasado, sino de una bifurcación que definiría su propia existencia. Flor contó que incluso llegó a escribir una carta, una despedida que nunca entregó, porque en medio de esa planificación apareció una pregunta que lo cambió todo, una que no tenía que ver con el amor, sino con las consecuencias, con los hijos que ya existían, con la realidad de un país que no perdonaba, con la certeza de que un escándalo no solo destruiría carreras, sino también infancias. La decisión final no se tomó en un solo momento, fue el resultado de días de discusión, de silencios largos, de miradas que evitaban nombrar lo inevitable, hasta que ambos entendieron que el precio de huir sería tan alto como de quedarse, y que cualquiera de las dos opciones implicaba una pérdida irreparable. Flor dijo entonces la frase que Dalia nunca olvidaría, la que dividió su vida en un antes y un después, porque con una serenidad dolorosa afirmó que ese hijo no podía existir públicamente como fruto de ese amor, que debía ser protegido incluso a costa de la verdad. Cuando finalmente pronunció la conclusión completa, Dalia sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, porque Flor explicó que el embarazo sería atribuido a Antonio, que esa era la única manera de evitar una catástrofe, y que esa decisión, tomada en silencio, marcaría para siempre a todos los involucrados. Dalia quiso hablar, quiso interrumpir, quiso negar, pero no encontró palabras, porque lo que estaba escuchando no era solo una confesión, era la reescritura completa de su origen, y aunque aún no había escuchado la frase final, ya comprendía que su identidad estaba a punto de ser redefinida de una forma que jamás había imaginado, preparando el terreno para una verdad todavía más directa, más personal y absolutamente imposible de ignorar. Después de pronunciar la decisión, Flor no se detuvo, como si supiera que cada segundo de pausa podía permitir que la duda tomara el control, y explicó que a partir de ese momento todo se movió con una precisión casi mecánica, porque cuando una verdad no puede salir a la luz, la única forma de sostenerla es a través de una coreografía perfecta. Dalia escuchaba sin parpadear mientras su madre describía cómo cada gesto, cada palabra y cada ausencia fue cuidadosamente calculada para que la historia oficial no presentara fisuras visibles. Flor habló de fechas acomodadas, de reencuentros estratégicos, de silencios oportunos, de la necesidad de actuar con normalidad mientras por dentro todo se desordenaba, porque fingir estabilidad es una forma de supervivencia cuando no hay alternativas aceptables. El embarazo avanzó bajo una vigilancia constante, no médica, sino emocional, porque cualquier comentario, cualquier mirada demasiado atenta podía levantar sospechas en un entorno donde todos observaban y pocos preguntaban directamente. Antonio, según relató Flor, recibió la noticia con alegría sincera, con la ilusión propia de quien cree que la vida continúa su curso sin sobresaltos, y esa reacción fue al mismo tiempo un alivio y una carga imposible de describir, porque confirmaba que el plan funcionaba, pero también consolidaba una mentira que ya no tenía marcha atrás. Dalia sintió una presión en el pecho al imaginar a ese hombre, a quien había llamado padre toda su vida, celebrando algo que desconocía en su verdadera dimensión, y comprendió que la historia no estaba hecha solo de decisiones individuales, sino de consecuencias que se extendían a personas que nunca tuvieron oportunidad de elegir. Flor relató el nacimiento con un nivel de detalle que revelaba cuánto había quedado grabado en su memoria, la hora exacta, el lugar, el peso, la forma en que sostuvo la bebé por primera vez, y cómo en ese instante todas las justificaciones se volvieron irrelevantes frente a la evidencia tangible de una vida nueva. Dijo que al mirarla supo de inmediato que ese secreto no era abstracto, que tenía rostro, rasgos, una presencia que haría imposible olvidar el origen de todo, y que ese reconocimiento silencioso la acompañaría durante años sin que nadie más pudiera compartirlo. Antonio estuvo ahí, celebró, agradeció, asumió su rol con naturalidad, y esa normalidad fue quizás lo más desconcertante, porque convirtió lo extraordinario en cotidiano, lo imposible en rutina. Dalia escuchaba con una mezcla de incredulidad y comprensión creciente, porque cada escena descrita añadía una capa más a la complejidad de su propia historia. Flor hizo una pausa breve antes de continuar, como si necesitara tomar impulso para narrar el momento más delicado, ese que había permanecido sellado incluso en su memoria, y explicó que Javier no podía mantenerse completamente al margen, que la idea de no ver a su hija ni siquiera una vez era una carga que ninguno de los dos pudo sostener. La visita ocurrió en circunstancias cuidadosamente diseñadas, sin testigos innecesarios,
sin registros, sin palabras que pudieran ser repetidas fuera de ese espacio controlado. Flor relató cómo Javier llegó al hospital disfrazado, ocultando su identidad detrás de un atuendo que lo volvía anónimo en un lugar donde nadie esperaba verlo, y cómo ese acto, lejos de parecer exagerado, reflejaba la magnitud del riesgo que asumía incluso por unos minutos. Dalia sintió un nudo en la garganta al imaginar esa escena, no como un gesto melodramático, sino como una renuncia silenciosa, porque entrar así significaba aceptar que ese era el único contacto permitido, que no habría fotografías, celebraciones ni promesas públicas. Flor contó que Javier sostuvo la bebé con una mezcla de asombro y contención, consciente de que ese instante no se repetiría, y que en ese breve encuentro no hubo reproches ni planes futuros, solo una presencia cargada de significado que no necesitó explicaciones. Cantó en voz baja, no por romanticismo, sino por instinto, como si la música fuera la única forma que conocía de dejar algo de sí sin dejar huellas visibles. Dalia escuchaba sin llorar, pero con una intensidad que le recorría el cuerpo, porque entendía que ese momento, aunque breve, había marcado una línea definitiva entre lo que podía ser y lo que jamás existiría. Flor explicó que después de esa visita no volvieron a verse de la misma manera, que el acuerdo tácito fue respetado con una disciplina casi dolorosa, porque sabían que cualquier intento de prolongar ese contacto solo aumentaría el sufrimiento. Javier desapareció de ese espacio íntimo, regresó a su vida pública, a sus compromisos, a su papel conocido, y Flor hizo lo mismo, asumiendo plenamente el rol que había decidido sostener, aunque eso implicara cargar con una verdad que no podía compartirse. Dalia comprendió entonces que su nacimiento no había sido solo el resultado de una historia de amor, sino también el punto exacto donde esa historia se clausuró, donde cada uno asumió una pérdida distinta para proteger algo más grande, aunque ese sacrificio no fuera reconocido por nadie. Cuando Flor terminó de hablar, la habitación quedó en silencio otra vez, pero no era el mismo silencio del inicio. Era uno cargado de imágenes, de decisiones irrevocables y de una certeza inquietante, porque aunque esa etapa parecía cerrada, Dalia intuía que todavía quedaban piezas por encajar, especialmente aquellas relacionadas con lo que ocurrió después. Cuando el tiempo avanzó y el pasado, lejos de desaparecer, empezó a reclamar su lugar de una forma que nadie había previsto. Flor continuó el relato con una lentitud distinta, no porque los recuerdos fueran confusos, sino porque al llegar a ese punto la memoria ya no avanzaba en línea recta, volvía sobre sí misma, se detenía, se resistía, como si todavía hubiera partes que dolían igual que la primera vez. Explicó que después del nacimiento todo quedó envuelto en una calma extraña, una normalidad forzada que funcionaba solo en apariencia, porque debajo seguía existiendo una tensión que ninguno de los dos sabía cómo disolver. Durante algunos meses, ella y Javier mantuvieron la distancia acordada, no por falta de sentimiento, sino por la conciencia de que cualquier acercamiento adicional haría imposible sostener la decisión tomada. Flor describió ese periodo como uno de los más difíciles de su vida, porque la separación no trajo alivio, trajo una ausencia constante, una sensación de haber amputado una parte de sí misma sin anestesia. Javier, según supo después, tampoco logró adaptarse, continuó trabajando, grabando, viajando, cumpliendo con todo lo que se esperaba de él, pero emocionalmente comenzó a apagarse de una manera que nadie supo interpretar en su momento. Flor habló de llamadas que ya no se hacían, de encuentros que fueron cancelados sin explicaciones, de una distancia que se volvió definitiva sin necesidad de ser declarada, porque ambos entendieron que no había espacio para medias decisiones. Dalia escuchaba con una atención casi suspendida, consciente de que ese tramo de la historia no tenía giros espectaculares, pero sí una carga emocional que le impregnaba todo, porque era el tiempo en el que el amor, privado de acción, se transformaba en desgaste silencioso. Flor contó que durante meses evitó cualquier referencia directa a Javier, incluso en pensamientos, como si nombrarlo mentalmente pudiera desestabilizar la vida que había elegido proteger, pero ese esfuerzo no evitó que cada aniversario, cada canción en la radio, cada noticia relacionada con él reactivara una herida que nunca terminó de cerrar. La noticia llegó de manera abrupta, sin preparación posible, como suelen llegar las tragedias que no avisan. Una mañana cualquiera a la que la radio interrumpió la rutina con un boletín que anunciaba una cirugía aparentemente simple y una complicación inesperada. Flor recordó con precisión el instante en que escuchó el nombre, no como parte de una historia pasada, sino como una urgencia presente, y como en cuestión de horas esa urgencia se transformó en una certeza irreversible. Javier había muerto. No hubo despedida, no hubo conversación final, no hubo oportunidad de decir nada de lo que había quedado pendiente, porque la muerte no negocia con los tiempos emocionales.
Dalia sintió un estremecimiento al escuchar esa parte, no solo por la pérdida en sí, sino por la dimensión del silencio que se imponía a partir de ese momento, porque morir significaba también cerrar para siempre la posibilidad de una verdad compartida. Flor describió su reacción como un colapso contenido, un dolor que no podía expresarse con libertad, porque el duelo que sentía no correspondía con el papel que podía mostrar públicamente. Antonio, al verla devastada, asumió que se trataba del impacto natural por la muerte de un colega querido, y desde ese lugar la consoló. La sostuvo, le dio palabras de apoyo que ella aceptó sin poder explicar que estaba llorando algo mucho más profundo. Flor habló del funeral de Javier como uno de los momentos más solitarios de su vida, porque asistió escondida, mezclada entre la multitud, sin derecho a ocupar ningún lugar visible, observando desde lejos cómo la familia oficial se despedía, mientras ella debía permanecer en silencio absoluto. Dalia imaginó esa escena con una claridad inquietante, entendiendo que ese era el precio final de todas las decisiones anteriores, un adiós sin reconocimiento, un dolor sin nombre, una pérdida que no podía ser compartida ni siquiera con quienes más la rodeaban. Después de ese día, Flor explicó que el silencio dejó de ser una elección y se convirtió en una obligación definitiva, porque ya no había a quien proteger del escándalo, pero sí una vida nueva que debía crecer sin ser arrastrada por un pasado que podía destruirla. El tiempo siguió avanzando, la familia continuó su curso, llegaron otros hijos, otros proyectos, otras etapas, y aunque la vida parecía acomodarse, nada volvió a ser exactamente igual, porque cuando una historia se cierra sin resolverse, no desaparece, se transforma en una presencia constante que acompaña cada decisión futura. Dalia comprendió entonces que la muerte de Javier no había sido solo el final de un vínculo, sino el momento en que el secreto se solidificó. Se volvió inamovible, una verdad enterrada que solo podría emerger cuando ya no existiera la posibilidad de causar el daño que había sido evitado durante tanto tiempo. Y esa comprensión la llevó a entender que lo que estaba escuchando no era una confesión tardía por casualidad, sino el resultado de una espera prolongada que había terminado exactamente cuando ya no quedaba nadie a quien proteger, preparando así el terreno para una etapa distinta, donde el silencio empezaría a resquebrajarse desde otro lugar. Después de escuchar todo aquello, Dalia no reaccionó de inmediato, no porque no entendiera la magnitud de lo que acababa de descubrir, sino porque su mente necesitaba tiempo para reorganizar una historia personal que había sido estable durante décadas y que ahora mostraba grietas imposibles de ignorar. Flor había terminado su relato, pero no con una sensación de cierre, sino con una especie de suspensión, como si ambas supieran que lo dicho hasta ese momento era solo una parte de algo más grande que aún no se revelaba por completo. Dalia salió de la habitación con la certeza de que ya no podía volver atrás, porque una vez que una verdad se asoma, incluso de forma fragmentada, comienza a exigir pruebas, confirmaciones, detalles externos que no dependan únicamente de la memoria de quien la cuenta. Durante días evitó a su madre, no por enojo, sino por necesidad, porque procesar lo escuchado requería silencio, distancia y una mirada más fría sobre hechos que hasta entonces habían sido intocables. Fue en ese espacio de soledad donde empezó a surgir una pregunta incómoda, una que no se conformaba con la confesión íntima, sino que buscaba validación en el mundo real. Porque si aquella historia era cierta, debía haber huellas, personas, gestos repetidos a lo largo del tiempo que confirmaran lo que hasta ahora solo existía como relato. Dalia comenzó por lo único que parecía seguro, el nombre que había iniciado todo, y decidió visitar el lugar donde ese nombre estaba inscrito de forma definitiva, el panteón donde descansaba Javier. No fue un acto impulsivo ni simbólico, fue una necesidad casi racional, la de enfrentar físicamente el origen de la duda para comprobar si algo más emergía en ese encuentro. Al llegar, no sintió revelación inmediata ni paz, solo una extraña familiaridad, como si estuviera frente a alguien que no conocía, pero cuya presencia había estado siempre ahí, de manera indirecta. Permaneció varios minutos observando la lápida, leyendo fechas que ahora tenían un peso distinto, intentando conectar la información concreta con la historia emocional que había escuchado días antes. Fue entonces cuando notó algo que rompió la quietud del momento, una presencia que no esperaba, una mujer mayor que se acercó con cuidado, colocó flores específicas y realizó un gesto aprendido, repetido, casi ritual, antes de retirarse sin mirar alrededor. Ese detalle, aparentemente insignificante, activó una alerta inmediata en Dalia, porque no se trataba de una visita ocasional ni de un homenaje público. Había en esa acción una constancia silenciosa que hablaba de un vínculo prolongado. Dalia no actuó en ese instante. Observó, memorizó, dejó que la escena se cerrara,
pero al marcharse comprendió que había encontrado el primer indicio externo, una pieza que no encajaba en la versión oficial de la historia y que merecía ser seguida con atención. A partir de ese día, la duda dejó de ser abstracta y se transformó en investigación, no motivada por el morbo ni por el deseo de exposición, sino por la necesidad personal de comprender quién era y de dónde venía realmente. Dahlia buscó ayuda profesional, alguien capaz de moverse en los márgenes sin levantar sospechas, porque entendía que hurgar en el pasado de figuras públicas requería discreción y paciencia. Los días siguientes se convirtieron en una espera tensa, una repetición constante de pensamientos que oscilaban entre la negación y la aceptación, porque cada posible confirmación implicaba también una pérdida, la de la historia simple con la que había crecido. Cuando finalmente recibió noticias, no fueron espectaculares ni dramáticas, fueron precisas, casi burocráticas, nombres, direcciones, rutinas, datos que confirmaban que la mujer de Panto no era una admiradora cualquiera, sino alguien que había formado parte del círculo más cercano de Javier durante años, alguien que había estado presente en los momentos clave que Flor había descrito. Esa confirmación no produjo alivio, produjo vértigo, porque significaba que el relato materno no era una reinterpretación tardía, sino una verdad sostenida por testigos y comportamientos repetidos a lo largo de décadas. Dahlia entendió entonces que el secreto no había sido guardado solo por una persona, sino por una red silenciosa de acuerdos tácitos, de lealtades construidas en otro tiempo, cuando hablar podía destruir más de lo que podía reparar. La decisión de buscar a esa mujer no fue inmediata, porque implicaba cruzar una línea nueva, una que ya no tenía que ver con escuchar, sino con confrontar, con escuchar versiones que podían coincidir o contradecir lo que ya sabía. Sin embargo, la necesidad de completar el rompecabezas fue más fuerte que el miedo a lo que pudiera encontrar, porque vivir con una verdad incompleta empezaba a resultar más doloroso que cualquier confirmación. Dahlia se preparó para ese encuentro como quien se acerca a un punto sin retorno, consciente de que cada respuesta abriría nuevas preguntas y de que la historia que había comenzado con un susurro en un funeral estaba a punto de adquirir una dimensión que ya no dependería solo del pasado, sino de las decisiones que ella misma tendría que tomar a partir de ese momento. El encuentro no ocurrió de inmediato, porque Dahlia entendía que algunas respuestas no llegan cuando se las persigue con prisa, sino cuando la mente está preparada para sostenerlas sin romperse. Durante días caminó con la sensación de estar habitando dos realidades paralelas, una construida sobre certezas heredadas y otra formada por indicios recientes que ya no podían ser ignorados. Cada recuerdo de su infancia empezó a reorganizarse de manera silenciosa, no como una negación del pasado, sino como una reinterpretación inevitable, porque cuando una pieza se mueve, todo el conjunto se ve obligado a reacomodarse. Al finalmente acercarse a la mujer que había aparecido una y otra vez en la investigación, Dahlia no buscaba confirmación emocional, buscaba coherencia, una línea continua que uniera lo que su madre había contado con lo que el tiempo había intentado borrar. La conversación fue directa, contenida, sin dramatismos innecesarios, y precisamente por eso resultó devastadora, porque cada palabra pronunciada desde esa otra voz coincidía con lo que Flor había guardado durante décadas. No hubo contradicciones, no hubo adornos, solo una narración precisa de hechos sostenidos en rutinas, silencios y promesas cumplidas, una versión que no buscaba protagonismo ni reparación, sino simplemente cerrar un ciclo que nunca había sido contado en voz alta. En ese instante, Dahlia comprendió que ya no estaba ante una hipótesis incómoda, sino frente a una verdad completa que no podía seguir siendo fragmentada para resultar más cómoda. La certeza no llegó como un golpe violento, llegó como una calma extraña, una aceptación lenta que se instaló sin pedir permiso, porque en el fondo siempre había intuido que su historia tenía zonas no exploradas, espacios que nadie había querido iluminar por temor a lo que pudiera revelarse. Al regresar a casa, Dahlia no sintió urgencia por confrontar a nadie más, porque entendió que el conflicto ya no estaba afuera, sino dentro de ella, en la necesidad de integrar dos figuras paternas sin anular a ninguna, de aceptar que el amor no siempre sigue caminos simples y que las decisiones humanas rara vez encajan en relatos perfectos. Antonio había sido su padre en todos los sentidos que construyen una vida: presencia, cuidado, ejemplo, y nada de eso se desvanecía con la nueva información, mientras que Javier, desde otro lugar, había estado presente de formas silenciosas, indirectas, pero constantes, y reconocerlo no implicaba traición, sino comprensión. Esa fue la conclusión más difícil y, al mismo tiempo, la más liberadora: entender que no estaba obligada a elegir entre una verdad y otra, porque ambas coexistían y formaban parte de quien era.
Dahlia decidió entonces que el secreto no seguiría definiendo su vida desde la sombra, pero tampoco sería expuesto como un escándalo, sino asumido con la dignidad que merecen las historias humanas complejas, esas que no se prestan a juicios rápidos ni a versiones simplificadas. El susurro que había iniciado todo dejó de ser una amenaza para convertirse en una señal, una invitación a mirar más allá de las apariencias y aceptar que incluso las figuras más admiradas cargan decisiones imposibles, silencios necesarios y amores que no encontraron espacio en su tiempo. Así, la historia no se cerró con un final definitivo, sino con una elección consciente, la de vivir con la verdad integrada, sin negarla ni utilizarla como arma, entendiendo que algunas revelaciones no llegan para destruir, sino para ordenar lo que llevaba demasiado tiempo desacomodado. Y ahora quiero saber de ti. Déjame en los comentarios una curiosidad que no conocías sobre esta historia o sobre alguno de sus protagonistas y cuéntanos desde qué país o ciudad nos estás viendo, porque leer tus respuestas ayuda a que este espacio siga creciendo. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte los próximos capítulos, porque lo que viene profundiza aún más en las consecuencias de esta revelación. Comparte este video con alguien a quien le interesen las historias reales que incomodan y despiertan preguntas. Y no olvides hacer clic en alguno de los videos sugeridos que aparecerán ahora, porque cada uno conecta con este relato desde otro ángulo y puede cambiar por completo tu perspectiva. Aquí nada termina del todo, solo se transforma, y tú decides hasta dónde quieres llegar.